Bendiciones, amados hijos de Dios. El tema que hoy vamos a ver tiene por título: ¿Cómo mantenerme libre de la influencia maligna? Y el texto que vamos a leer como base de fundamento donde estructuramos esta nuestra enseñanza se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 10 y 11, y dice así la poderosa e infalible palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y entonces vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo mantenerme libre de la influencia maligna? Este tema resurge de una pregunta. Alguien que nos preguntaba: ¿cómo puedo hacer para que esa influencia maligna no me afecte? Para mantenerme al margen de todo aquello negativo. Y de esta pregunta es que resurge este tema: ¿cómo mantenerme libre de la influencia maligna? Claro que hay formas completamente específicas para mantenernos libre de esa influencia maligna. El enemigo trató de seducir, trató de convencer a nuestro Señor Jesús con ofrecimientos verdaderamente grandes para que Jesús cediera ante tamañas tentaciones. Pero Jesús fue inteligente y no cedió ningún espacio a las tentaciones que el enemigo le ofrecía. El enemigo trata de seducir, trata de ofrecer, trata de atrapar las vidas de las personas. Pero nosotros, al igual que Jesús, tendremos que contestar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Escrito está. No es así. Escrito está. Jesús pudo vencer por medio del conocimiento que tenía de la palabra de Dios. Y le contestó en las 3 veces que el enemigo trató de engañarlo, de seducirlo, trató de convencerlo. Pero Jesús, en las 3 veces, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿cómo fue que Jesús pudo vencer? ¿Cómo fue que Jesús pudo triunfar, salir triunfante ante magnitud de tentaciones que el enemigo le planteaba y le presentaba? Por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Si no hay conocimiento de la palabra, no está el conocimiento preciso, no está el conocimiento requerido, entonces en muchas de las veces el enemigo se saldrá con la suya. Todas las personas que no estudian la palabra de Dios serán presa fácil de las artimañas del enemigo. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, que eso sería un punto de suma importancia, conocer de la palabra de Dios. El enemigo se puede representar como un ejemplo: una araña que teje su telaraña estratégicamente para atrapar a su presa. Lo hace de una manera estratégica, ingeniosamente. Así precisamente el enemigo es ingeniero en el arte de engañar, de hacer trampa, de seducir, de ofrecer. Es ingeniero en sus artimañas, sus muchas formas que tiene, que emplea para atrapar y seducir a las personas. Pero el araña teje su telaraña, y una vez que termina de hacerlo, se
esconde y pacientemente espera a que la presa caiga. Pacientemente espera hasta que llega el momento en el que cae la presa y el enemigo, la araña, sale y la enreda más, la envuelve más, la imposibilita más a su presa, y entonces ya no se le puede ir. Así precisamente nosotros, cuando cedemos espacio a esta influencia maligna, si somos seducidos, somos atrapados, somos atraídos hacia ello, entonces cada vez nos iremos enredando más en esas situaciones, de tal manera que luego va a ser más difícil salir de esos enredos. Y por eso es que tenemos que mantenernos a distancia, tenemos que mantenernos al margen. Claro que sí, hay algunos consejos, unas ideas, unas tácticas infalibles para mantenernos al margen de las fechorías del enemigo. El primero es confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados. Ese sería el primer consejo. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros confesamos, nos liberamos. Si nosotros confesamos, mantenemos a raya al enemigo de nuestras vidas. Por otro lado, si no confesamos, esos pecados le dan derecho legal a la influencia maligna. El enemigo se aprovecha de eso. Todo pecado tiene relación con el maligno. Y por eso es que nosotros, al comprender, al estar conscientes que fallamos, que hicimos algo indebido, que pecamos contra Dios, deberíamos inmediatamente ir a pedir perdón a quien siempre nos va a perdonar, a que siempre tiene la disposición de perdonarnos, de ayudarnos, de salvarnos, de justificarnos. Pero tenemos que confesar. No es algo erróneo, algo por ahí errado que alguien dijo, perdóname por si quizá pequé. No. Es algo concreto. Si verdaderamente entendemos que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos agredido, que hemos ofendido las leyes de Dios, entonces ahí es donde tenemos que pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de eso. Entonces esto nos va a mantener en resguardo y en protección, y va a mantener al enemigo lejos de nosotros. Repito, si no confesamos, sabemos que hemos pecado, no hemos confesado, esos pecados le dan derecho legal al enemigo, a su influencia demoníaca. Por eso es que nosotros no debemos de mantener pecados, ni los debemos de retener, sino confesarlos y limpiarnos de ello por medio de la sangre de Jesús, y así ser libres de esa influencia diabólica. Número 2, consejos prácticos para mantenernos libres de la influencia maligna. Número 2, pensar en cosas positivas. Aquí es el taller, aquí es la guerra espiritual, la lucha más fuerte que hay es aquí, en la mente. Una guerra sin cuartel, y nosotros solamente podremos vencer si pensamos en cosas positivas, según lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, solo en esto piensa. Solo en esto piensa. No pienses en otra cosa. Tú tienes la libertad, tú tienes la autoridad de reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos positivos. No pienses en cosas degradadas, en tragedias, en calamidades, en problemas, en cosas negativas. No pienses en ello. Piensa en cosas sublimes, cosas de gloria, cosas de honra, cosas que te hagan sentir bien y vivir bien. Porque como pienses, así vas
a vivir. Como el hombre piensa, así precisamente vive. Entonces es bien importante que no estemos pensando en cosas negativas, no permitir que esos pensamientos negativos nos estén incomodando, ni mucho menos torturando, inquietando, perturbando, preocupando. No permitas. Esto es la forma del enemigo, es su estrategia que él emplea. Si haces caso a esos pensamientos negativos, terminan por arruinar tu vida, terminan por llenarte de ansiedad y de preocupación y de inquietud. Pero todo eso es si tú lo permites. Pero tú puedes reemplazar pensamientos negativos por pensamientos positivos. Tú lo puedes hacer. De ti depende. Tú eres el amo absoluto que tiene el control de la mente y tú puedes hacerlo. Por otro lado, Jeremías 4:14 dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Y hace una pregunta: ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esos pensamientos te estén perturbando, te estén torturando, te estén robando el sueño, te estén llenando de intranquilidad, de duda, de sospecha? Ya no permitas esto. Piensa en cosas positivas, como el apóstol Pablo lo dice: lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que tenga virtud alguna, lo que algo sea digno de un nombre. Entonces, lo que traiga gloria, lo que traiga beneficio a tu vida, en esto piensa. Tú puedes hacerlo de esa manera. Tú puedes pensar positivamente. El número 3: sométete a la voluntad de Dios. Sométete a la voluntad de Dios. Y dice así la palabra de Dios, Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Sométete a la voluntad de Dios. En muchas de las veces, para someternos a la voluntad de Dios, vamos a tener que renunciar a cosas personales, a muchas cosas que en cierto modo nos gustan, pero tenemos que renunciar a ello por establecer como máxima prioridad en nuestras vidas la voluntad de Dios. Y es por eso que aquí tenemos el grande ejemplo de nuestro Señor Jesús. Dice que yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Porque muchas veces lo que yo quiero es muy diferente o muy contrario a lo que tú quieres. Pero en realidad lo que más anhelo en mi vida es hacer tu voluntad. Así es que renuncio a lo que no está relacionado con tu voluntad. Renuncio a todo ello. Esta es una renuncia personal. El enemigo siempre tratará de que renuncies, pero a la voluntad de Dios. Tratará de que te ocupes de lo tuyo. Tratará de que andes procurando cosas personales y que abandones las cosas de Dios. Pero nosotros, ya basado en el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, podemos tomar esa decisión y esa elección. Y yo prefiero hacer la voluntad de Dios. Prefiero servirle a Él y dejar de lado aquellas cosas que impiden o estorban e interrumpen que yo haga la voluntad de Dios. En el cuarto punto, olvida el pasado. Este también es un asunto muy importante. Olvida el pasado. El enemigo siempre trata de recordarte tu pasado para mantenerte atrapado, encadenado, para torturarte, para decirte que no hay perdón de Dios, para decirte que no hay solución ni salvación, que no hay remedio. Trata de mantenerte ahí, trata de torturarte. Así logra hacer que las personas se sientan sucias e indignas, se sientan inmerecedoras, porque les tortura con el pasado. Pero la Escritura nos dice así: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. El Señor siempre hará algo nuevo.
Y por otro lado dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él arrojará a lo profundo de la mar del olvido todos nuestros pecados y nuestras iniquidades, y nunca más se acordará de ellas. Así es que cuando hemos obtenido el perdón de Dios mediante la confesión de pecados, entonces el enemigo no puede venir a recordarte lo que hiciste en el pasado, porque lo que hiciste ya quedó perdonado y justificado por medio del sacrificio único y terminado de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ya Dios te perdonó. Ya no dejes que el enemigo te inculpe, no dejes que el enemigo trate de torturarte con el recuerdo de cosas pasadas. Ya olvida, como dice Pablo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, metiendo hacia adelante a lo que está adelante, a la meta del premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pablo también tenía un problema de un pasado que verdaderamente era difícil de poder manejar. Ese recuerdo que él tenía, que le torturaba y que le preocupaba, es que él consintió en la muerte de Esteban, y eso lo traía. Pero Pablo tuvo que lidiar con eso y salir adelante y no estar torturado ni preocupado, ni estar simplemente pensando en eso. Ese tipo de pensamientos y recuerdos del pasado solamente te limitan, te detienen, te estancan en tu vida. Por eso es que lo debes de hacer a un lado y extenderte hacia lo que está adelante, a la premia del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Número 5, no aceptes en tu vida ninguna condenación. Según la palabra de Dios, Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Estás libre de toda condenación por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del pacto de compromiso que tenemos con Dios, la salvación que Dios efectuó en nuestras vidas. Estamos libres de toda condenación. Por eso es que el apóstol Pablo dice que tú, al haber aceptado a Cristo en tu corazón, estás libre de toda condenación. Estás resguardado, estás protegido y estás bendecido por Dios. Esos son los beneficios. El enemigo no tiene parte y no tiene suerte, a menos que alguien le ceda el derecho. En los hogares donde hay problemas, donde hay vicios, donde hay un lenguaje vulgar, donde hay malas palabras, donde hay chisme, hay crítica, hay groserías, todo eso le da derecho legal al enemigo. Donde hay robos, donde hay fechorías, todo eso le da derecho legal al enemigo en el núcleo familiar. Por eso es que nosotros debemos de parar, ponerle un alto a todo esto, parar de pecar, parar de mentir, parar de vicios, parar de malas palabras, parar de todas esas cosas, arrepentirnos profundamente. Una vez que nos arrepentamos, confiamos a Dios, le pedimos perdón por nuestros pecados, los confesamos delante de Él, nos desligamos de todo eso y se acabó. Así excluimos al maligno de nuestros hogares. Es como abrir la puerta, se va con todo su basurero de vicios y mal lenguaje y malos hábitos, y le cerramos la puerta y queda un hogar lleno de la presencia de Dios, un lugar donde el enemigo ya no tiene parte ni suerte. Esta es la tarea, ese es el trabajo que todos tenemos que hacer. Y por último, como conclusión, algunos consejos prácticos para mantener alejado al enemigo de nuestras vidas. ¿Sí? Número 1, para vencer al enemigo solo hay que obedecer a Dios. Para dejar en vergüenza al diablo solo hay que tener una buena conducta cristiana. 3, para ser más fuertes que la influencia y tentaciones del diablo solo hay que vivir en el poder del Espíritu Santo. 4, y último, para mantener alejado al diablo de nuestras vidas solo hay que vivir en santidad. Y entonces el enemigo no tiene parte ni suerte. No esté pensando en eso.
en el enemigo. Piense en la grandeza de Dios, en el poder de Dios. No lo invoque, invoque a Dios. Considere a Dios, ame a Dios, respete a Dios, sea consciente de Dios, y eso es todo. Que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted. Amén. Abriendo el camino, formando destino.